Este 2021, la Escuela Nacional de Control dio un salto hacia la digitalización, capacitando y actualizando tus conocimientos con nuestros cursos y programas para funcionarios, servidores públicos y la ciudadanía en general. En nuestras líneas de capacitación, de gestión pública y formación complementaria, acompañado de docentes de alto prestigio que te compartirán su experiencia en las políticas públicas y el buen uso de los recursos y bienes del Estado, mediante una enseñanza andragógica. Todo de manera virtual, en nuestras modalidades de clases en vivo, con docente y autoinstructivos con inscripción gratuita, a través de las mejores herramientas virtuales para un aprendizaje de calidad. Inscríbete ingresando a www.enc.edu.pe. Para mayor información, escríbenos en nuestros diferentes canales de comunicación. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Quizás hoy nuestros pasillos estén vacíos. Nuestros libros extrañen ser leídos. Nuestro auditorio, sus grandes conferencias, nuestras aulas, su participación en el aprendizaje. Pero la Escuela Nacional de Control no se detiene. Transformamos nuestra metodología de aprendizaje. Nos adaptamos a esta nueva era digital, con herramientas tecnológicas para la actualización y modernización del Estado. Lanzamos nuestra maestría en Control Gubernamental 2021 en modalidad virtual, con el respaldo de la Contraloría General de la República del Perú y reconocido por la SUNEDU. Implementamos nuestros cursos y programas MOOC, a los que podrán acceder desde cualquier dispositivo móvil, en cualquier parte del mundo, disponible las 24 horas. Capacitamos al Sistema Nacional de Control con una innovadora metodología de enseñanza para fortalecer el proceso de aprendizaje a través de aulas invertidas. Realizamos eventos virtuales de manera constante, realizando un evento virtual por día y transmitiendo conocimientos a los servidores públicos y fiscalizadores, componentes nacionales e internacionales que comparten sus experiencias y conocimientos en la gestión pública. Organizamos mesas de concertación con escuelas del Estado y la red digital con las escuelas de posgrado para la mejora de la calidad de la educación virtual, próximamente a nivel internacional. Este esfuerzo nos permite continuar con la formación de fiscalizadores, funcionarios y servidores públicos en beneficio de la ciudadanía. Seguimos adelante, renovando nuestra educación de calidad en el año del Bicentenario. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. La Escuela Nacional de Control presenta su nuevo programa Actualización y aplicación del control gubernamental. Conoce, actualiza y aplica el marco conceptual, normativo y los procedimientos de los servicios de control que realiza la Contraloría General de la República, potenciando tu formación profesional para garantizar el correcto y transparente uso de los recursos y bienes del Estado. El programa comprende 5 cursos. Marco General del Control Gubernamental. Actualiza tu formación técnica respecto a los conceptos fundamentales del control gubernamental. Marco General de la Auditoría de Cumplimiento. Analiza los aspectos conceptuales y terminología estándar de la auditoría de cumplimiento para la correcta aplicación de las técnicas y procedimientos en la obtención de evidencia de auditoría. Servicio de control simultáneo. Identifica y advierte oportunamente las situaciones adversas, evitando se concreticen,
en base al marco normativo del Servicio de Control Simultáneo para el análisis de los hitos de control o las actividades de un proceso en curso. Servicio de Control Concurrente. Fortalece los conceptos y procedimientos del Servicio de Control Concurrente establecidos en la normativa vigente, promoviendo el apropiado, preventivo y oportuno uso de esta modalidad de servicio de control simultáneo. Servicio de Control Específico. Identifica las presuntas responsabilidades civiles, penales o administrativas a hechos con presunta irregularidad en base al marco normativo del Servicio de Control Específico, de manera oportuna, puntual y abreviada. Con estas líneas de aprendizaje, se fortalecerán las competencias funcionales y profesionales de nuestros estudiantes y les permitirá incorporar dichos conceptos y procesos en su labor como auditor, funcionario o servidor público, con una duración total de 120 horas académicas, bajo la modalidad MOOC, un método autoinstructivo que te permitirá interactuar con una gran variedad de recursos pedagógicos como videos, lecturas y evaluaciones, para que obtengas una formación académica de calidad. Al ser de manera virtual, podrás avanzar al ritmo que prefieras y tener acceso a las 24 horas del día, desde cualquier dispositivo online, sin horarios ni obstáculos. De esta manera, el estudiante podrá obtener una experiencia virtual con contenido interactivo para su formación. Al concluir con éxito el programa virtual, recibirás un certificado a nombre de la Escuela Nacional de Control, validando los conocimientos recibidos. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Buenas noches con todos los presentes. En breves minutos daremos inicio a la conferencia magistral La percepción de corrupción y su efecto electoral en América Latina. Rosita está destinada a ser una niña feliz. Debe nacer en un hospital público que garantice su seguridad y la de su madre. Vivir en una casita con agua, luz y rodeada de parques. Estudiar en una escuela pública con buenos maestros, con libros de colores que abran su conocimiento, en donde podrá jugar y crecer libre y alcanzar sus sueños.
Pero el monstruo de la corrupción pretende interponerse en su camino. Y si lo dejamos, ese hospital público nunca se construirá. A su comunidad nunca llegará la luz ni el agua. Nunca jugará en un parque. En su escuela ni siquiera habrá carpetas y el techo se caerá a pedazos. Rosita tendrá que trabajar y, como en el cuento de la Caperucita, encontrará muchos lobos en su camino. La corrupción y sus seguidores son enemigos de nuestros hijos. Si los dejamos, destruirán su futuro. Acabemos con ellos y hagamos que Rosita alcance sus sueños. La Escuela Nacional de Control presenta la maestría en control gubernamental en modalidad virtual, con metodologías de aprendizaje basadas en el uso de herramientas tecnológicas que permitirán a nuestros estudiantes estar a la vanguardia de la nueva virtualidad, eliminando las barreras de distancia y tiempo. La maestría en control gubernamental cuenta con una experimentada plana docente nacional e internacional y un modelo educativo especialmente diseñado para la formación de profesionales que lideren y generen cambios en el control gubernamental y la gestión pública, en beneficio de la ciudadanía. En esta búsqueda de la formación holística, la maestría le brinda al estudiante una experiencia académica de nivel internacional, con actividades que refuerzan el proceso de aprendizaje mediante la aplicación del coaching y mentoring online, métodos fundamentales en la formación de nuestros maestristas. International Masterclass. Funcionarios de reconocida trayectoria profesional de las entidades fiscalizadoras superiores, EFS, de Iberoamérica, comparten sus experiencias sobre los modelos de control de auditoría de cumplimiento y control preventivo de sus países, con la finalidad de realizar un análisis comparativo con una perspectiva internacional. Coaching de control. Alto. Buenas noches con todos los presentes. Le damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral La percepción de corrupción y su efecto electoral en América Latina. Antes de dar inicio, les informaremos la dinámica de participación. Durante la presentación, el público podrá realizar sus preguntas o consultas en el cuadro de preguntas y respuestas, las cuales se les hará llegar al ponente para que éstas sean resueltas al finalizar la ponencia. A continuación, palabras de bienvenida a la señora Carla Gutiérrez, representante de la Subdirección Administrativa de la Escuela Nacional de Control. Adelante, doctora. Muchas gracias, Betsabe. Tengan ustedes muy buenas noches. En principio, queremos expresarle nuestras disculpas a los asistentes de esta noche por la demora presentada. Continuando con nuestro ciclo de conferencias, la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República del Perú les da la más cordial bienvenida a la conferencia magistral La percepción de corrupción y su efecto electoral en América Latina. Esta noche tenemos como ponente al abogado Luis Octavio Vado Grajales, quien nos presentará un resumen de los principales estudios de la materia en nuestro subcontinente, a fin de apreciar el impacto político que tiene la percepción ciudadana acerca de la asistencia de corrupción. Para la presentación de la trayectoria del expositor de esta noche, doy pase a Betsabe Maldonado. Gracias. Agradecemos las palabras de la señora Carla Gutiérrez, representante de la Subdirección Administrativa de la Escuela Nacional de Control. Damos inicio a la conferencia magistral La percepción de corrupción y su efecto electoral en América Latina, que estará a cargo del señor Luis Octavio Vado Grajales, quien es doctor y licenciado en Derecho, maestro en Derecho Constitucional y Amparo, académico de la materia electoral y constitucional, antiguo consejero electoral, actualmente profesor e investigador de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México. Adelante. Bien, muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches. ¿Sí se me escucha y se me ve correctamente? Sí, correcto. Gracias. En primer lugar, me hago cargo del retraso. Fue
cuestión tecnológica mía, no desde luego de la Escuela Nacional, a quien agradezco mucho la invitación y ofrezco mis sinceras y cumplidas disculpas por este retraso que, insisto, es imputable tecnológicamente, desde luego, a mí. Y quisiera iniciar comentando lo siguiente. A ver, ¿por qué hablar de corrupción y elecciones? Bueno, es necesario hablar de corrupción y elecciones naturaleza propia de la política. La política es una cuestión. Voy a hacer un cambio aquí, perfecto. La política es un tema que tiene que ver, y ustedes lo saben, con dos elementos fundamentales, que es la razón y la emoción. Nosotros hemos pensado durante mucho tiempo, durante mucho tiempo se ha hablado, de que la ciudadanía debe escoger desde una perspectiva racional a quienes van a gobernarla. Las mujeres y los hombres, trataré de utilizar un lenguaje inclusivo todo el tiempo, las mujeres y los hombres que vayan a gobernar. Y se ha dicho entonces que esta debe ser una decisión racional, que la ciudadanía busca maximizar sus oportunidades o sus ventajas al votar por una determinada persona. Pero la realidad, y les pido que lo piensen ustedes que me ven, que lo piensen por referencia a su caso particular, la última vez que votaron, bueno, en Perú recientísimamente, toda América Latina, tenemos elecciones todo el tiempo, que piensen la última vez que votaron y que ustedes mismos se digan, no que me lo digan, sino que ustedes lo reflexionen, si la decisión que tomaron fue exclusivamente una decisión racional o si hubo otros elementos como son los propios emocionales. A mí me parece, y podemos debatirlo, que dejando a un lado el deber ser, si hablamos del ser, tenemos que reconocer que, perdonen la cacofonía, debemos darnos cuenta, debemos reconocer que la emoción juega un papel fundamental en la toma de decisiones políticas por parte de la ciudadanía. Si esto es así, entonces la política tiene mucho de percepción y ahí podría parecerse un poco a la publicidad y de hecho cada vez lo vemos más, ¿no? La influencia de las y los publicistas en la definición de las campañas de comunicación de quienes quieren. Entonces, la percepción, esto es lo que uno capta, se vuelve lo más importante al momento de formar esa parte de la decisión del voto, sobre todo, insisto, en la parte emocional. Quiero ponerlo con un ejemplo, un chisme, un rumor. Para que un chisme o un rumor resulte veraz, resulte creíble, tiene que tener una parte de verdad. Tiene que tener una parte de verdad de la cual se puedan asir, agarrar, tomar aquellas partes que son inventadas. Eso quiere decir que un chisme no necesariamente es verdad, o mejor digamos, es verdad, pero suena verdad, o sea, es veraz. Es la diferencia entre lo verdadero y lo veraz. Cuando nosotros vamos a ver una película de superhéroes, por ejemplo, se suspende nuestra credibilidad, nos parece veraz que un señor que trae mallas y que trae una especie como de calzón por fuera es capaz de volar. Nos suena veraz en el entorno en el que estamos, en el momento ese en el que estamos viendo una película de superhéroes o de superhéroe. Bueno, en la política entonces la veracidad, esto es lo que parece real, lo sea o no, juega un papel fundamental. Y a partir de estas percepciones. Y la percepción que existe en América Latina, y podemos debatirlo, es que la política es una actividad corrupta, que la política es una actividad a la que muchas veces se vinculan personas que ven la oportunidad de hacer del servicio público un negocio personal. Esto desde luego no es nuevo. Si nosotros nos vamos históricamente en la época de las monarquías absolutas, en Europa, por ejemplo, pues sabemos que no había una distinción entre el patrimonio personal del monarca o de la monarca y el patrimonio del Estado o del país o de la nación. Era el mismo patrimonio. Ahí surgió esta concepción patrimonialista. Esto es, esta concepción mediante la cual se asume que los bienes y los recursos, no solo económicos, sino también materiales y desde luego las personas abocadas al servicio público, se convierten en
propiedad o en elementos a la disposición de quien desempeña temporalmente un puesto político, o un puesto de representación popular o un puesto gubernamental. Entonces, no tenemos que irnos a preguntarnos sobre las finanzas del Rey Sol para hablar sobre esto. Podemos poner ejemplos que seguramente están en la cabeza de ustedes, ¿no? El funcionario municipal del ayuntamiento que utiliza los vales de gasolina que le dan para el vehículo oficial para ponérselo a su carro. O la diputada o el diputado que se sirve de un asesor que le paga el Congreso para que vaya a recoger a sus hijos a la escuela. Es esa concepción patrimonialista que se nos ha ido quedando, por lo pronto en América Latina. Podríamos tal vez ampliar un poco a otros lugares, pero bueno, no es el objeto de nuestras discusiones. Yo quiero centrarme en particular en el aspecto electoral, por la razón de que, bueno, como comentaban de mi currículum, digamos que mi experiencia profesional y académica viene esencialmente del campo electoral, al que me he dedicado de una u otra forma, ya como autoridad, como litigante, como profesor, como investigador, o como varias de esas cosas al mismo tiempo, de 1990. Y quiero platicarlo, si me lo permiten, desde la experiencia comparada, que es la experiencia de México. El punto donde el tema de la corrupción en elecciones empieza a ser relevante en México es cuando se decide que debemos contar con un sistema particular de financiamiento de la política en México. Saben que en casi toda América Latina tenemos sistemas de financiamiento a los partidos políticos, son sistemas mixtos, donde una parte de los recursos proviene del propio partido político, en su caso de la candidatura, otra parte proviene del Estado. Este modelo empieza a desarrollarse claramente en México a partir de los años 80 del siglo pasado, y paralelamente se empiezan a desarrollar otros dos elementos que tienen que ver justamente con la corrupción. A ver, ¿por qué queremos que los partidos tengan ciertos recursos? Bueno, se dice para tratar de equilibrio, de financiar la política de una forma transparente. ¿Qué quiere decir que la política se financie de una forma transparente? Quiere decir que conozcamos el origen de los recursos. Porque se dice, es una frase que he escuchado en varios lados, y seguramente ustedes la conocen, que dice que quien paga para llegar, después roba. Quien paga para llegar, llega para robar, se dice, ¿no? Entonces, a ver, esto hay que limitarlo. Entonces, cuando tenemos financiamiento, cuando regulamos el financiamiento, lo que no queremos es que la política se vuelva un acto de corrupción. Que llegar a un cargo público sea producto del ejercicio de una acción corrupta. Eso empezó a implicar entonces, y no solo en México, sino en muchos otros países, con la salvedad de Estados Unidos que te voy a platicar, el caso Citizen United, que se fueron estableciendo fuentes de financiamiento, orígenes de recursos que eran ilegales. O sea, lugares, espacios, personas, asociaciones, de las cuales un partido político quien se dedica a la política puede financiar. Entre estas, por ejemplo, podemos citar varias, citar en primer lugar las iglesias de distintas confesiones. Cuando se trata de generar un Estado laico, de contar con un Estado laico, concepto que yo sé que es polémico y que si quieren también podemos debatir en la etapa de preguntas y respuestas, pues no podemos permitir que la política, sobre todo la política partidista, esté atada a concepciones religiosas. Entonces, bueno, no vamos a permitir el financiamiento de asociaciones religiosas. Pero el poder político, poder religioso, no son los dos únicos poderes que existen, está el poder económico. Entonces viene esta discusión muy interesante acerca de si podemos permitir que el poder económico participe en la decisión política. Y hay dos grandes posturas en ese sentido. Hay una postura que dice, está bien, hay que abrir el financiamiento de los partidos políticos a grupos empresariales, a la gente con actividad empresarial, porque a final de cuentas, pues el chiste es saber que viene el dinero, ¿no? Bueno, pues ya sabemos que viene tal empresa, ya sabemos que viene tal empresario, ya sabemos que viene de tal familia de amplios recursos. Y piensen ustedes, por favor, por referencia a cualquier empresa, a cualquier gran empresario o a cualquier gran familia empresarial que ustedes ubiquen ahí desde donde nos están viendo y escuchando. Pero hay otra postura que dice, no, hay que tener cuidado con eso, porque permitir que la actividad mercantil se mezcle con la actividad política implica juntar dos poderes que idealmente deben estar separados, el poder político y el poder económico.
ustedes lo saben, desde Luke y Montesquieu y antes, si nos vamos a este concepto de la constitución mixta, tal vez en los romanos, pues se habla de la separación y la división de poderes, pero se hablaba en aquella época de los poderes políticos, y hoy sabemos que los poderes políticos no son los únicos, probablemente ni siquiera los más fuertes. Está, ya citaba yo, el poder religioso, desde luego el poder económico, y no podemos hacer a un lado tampoco el poder mediático. Entonces, parece una buena idea separar también al poder económico del poder político. Por lo tanto, hay que limitar la posibilidad de que el poder económico influencie en las decisiones políticas, porque justamente por el tema que atañe en la política del día de hoy, por un tema de corrupción, por un tema de que se empiece a mezclar de tal manera la política, la propiedad económica. Sirve un vasito con agua a mí también, por favor. Para que, ven aquí a mi productor, que es mi hijo, que me pase un vasito con agua. Y que un intercambio de favores, un intercambio de favores. En Estados Unidos, se voy a hacer la comparación con Estados Unidos, que me parece interesante porque es muy distinto a lo que tenemos en muchos países. En Estados Unidos, ha sido un caso muy famoso, que es el caso Citizen United. Lo que se empezó a establecer fue una idea de liberalidad, una liberalidad en cuanto a que los partidos políticos puedan recibir apoyo de empresas mercantiles, los empresarios, de forma directa, aportaciones económicas, o incluso de forma indirecta, por ejemplo, permitiendo que un grupo de empresarios o de empresarias pagaran anuncios en televisión a favor o en contra de un partido político. Esto lo que generó fue, y esto es muy importante, muy interesante observar, esto lo pueden ver, por ejemplo, en un libro que se llama muy famoso, Ziblatt y no me acuerdo el autor, que se llama How Democracies, cómo mueren las democracias. Esto pone en crisis, por ejemplo, a la élite del Partido Republicano, porque empieza a suceder lo que vimos que pasó con Trump, y no solamente con Trump, que fue la corrupción de forma inmediata de los empresarios y de gente vinculada de forma inmediata, absolutamente directa con las y con los empresarios en los cargos, muchas gracias, en los cargos políticos, mediante el pago de las campañas. No hablo de soborno, no hablo, es muy importante, no hablo de te doy dinero para que después tengas un contrato, que sería un soborno, no. Hablo del pago de las campañas, o sea, de que pública y abiertamente empresarios o grupos empresariales que se juntan en PACs, que les llaman, empiezan a pagar las campañas de determinados candidatos o candidatas. ¿Por qué le pagan la campaña a un candidato o una candidata? Es válidamente suponemos, y creo que es sostenible, es porque hay una identidad, una identificación, ya no solo lógica, sino una auténtica expectativa de que se van a respetar pues los intereses de ese grupo. Voy a poner un ejemplo sencillo. Pensemos en Florida. Pensemos en el estado de Florida. Ustedes saben que el estado de Florida es un estado agrícola en Estados Unidos que, por ejemplo, se dedica a la siembra de la naranja. Pensemos en un grupo de empresarios, forman un PAC, o sea, se agrupan para pagar campañas de personas que quieren acceder a la Cámara de Representantes Federal o al Senado norteamericano. Y las campañas, además no tienen tope de gastos, se puede gastar lo que se pueda gastar, lo que se pueda gastar, pagan las campañas y luego estas personas llegan, estas personas que son apoyados por la industria naranjera, llegan a las posiciones de poder político. Bueno, pues podría suponer que difícilmente van a tomar decisiones que afecten a la industria naranjera. Y no estoy pensando solamente en decisiones como el que pueda haber tratados de libre comercio sobre la materia, sino también con los derechos de los jornaleros y las jornaleras agrícolas. Entonces, en Estados Unidos es una discusión muy interesante a partir de esta decisión de la Corte Americana, donde esto se permitió. ¿Qué es lo que ha sucedido en México y en otros países? Lo que ha sucedido es, no se permite el financiamiento de este tipo ni de forma directa ni indirecta. Les voy a platicar un caso para que también lo podamos rebotar en preguntas y respuestas si les parece interesante. El caso es el siguiente, es un caso real, es un caso real. En el intento de reelección de Barack Obama, que como sabemos se religió, un empresario norteamericano, franquiciatario de pizzerías muy, muy fuertes, importantes en Estados Unidos, dice públicamente, y gana Barack Obama,
despedir determinado porcentaje de mis empleados. Lo dijo públicamente, no fue algo que grabaron en una conversación, estaba cenando con unos cuates en su casa y hay alguien del audio. No, lo dijo públicamente. Y dijo, yo fulano de tal, si gana Barack Obama la reelección, voy a despedir gente. Ganó Barack Obama y cumplió su promesa esta empresa. Despidió trabajadores que había ganado Barack Obama. Yo les pregunto, tanto es una perspectiva ética, pero también una perspectiva legal, desde aquellos lugares donde ustedes están observando si esto es válido o no es válido, ¿no? Por otra parte, este tema de las fuentes del financiamiento, ¿no? El no permitir financiamientos de fuentes desconocidas. Yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? A ver, no se vale que yo diga que quiero ser candidato y que me tocan a la puerta un par de señores y me tocan. Dicen, oiga, doctor Vado, para que usted gane, aquí le dejamos una maleta con $2 millones. Y pues yo meto a la campaña, ¿no? Oye, ¿quién le dio este dinero? Pues unos simpatizantes. ¿Quiénes eran? Pues saben. ¿Y cómo se llamaban? Vaya usted a saber. ¿Y le pidieron algo a cambio? No, pues me dijeron que luego venían. Bueno, ese tipo de situaciones, desde luego, no se va. Normalmente también se ha limitado el financiamiento de fuentes externas. Es que la Fundación Carter me quiere, o alguna otra fundación me quiere un dinero para la campaña. No, perdón, pero eso no se puede, porque al final de cuentas son cuestiones que no están permitidas. Pero sobre todo el tema de la corrupción en las elecciones tiene que ver con esto, con no permitir el financiamiento de fuentes ligadas a los poderes económicos y, por último, el no permitir financiamientos públicos. Me quiero centrar un momento aquí porque es donde solemos encontrar pequeñitos, pero muy relevantes actos de corrupción. Voy a dar un ejemplo. Piensen ustedes en un país donde se permite el financiamiento público a los partidos, donde la autoridad electoral reparta una cierta bolsa, cierta cantidad entre todos los partidos políticos. Bueno, reparte la cantidad. Eso es perfectamente válido. Probablemente en ese país, y piensen por favor en el de ustedes desde donde están acompañando, pues también existe la obligación, digamos, las autoridades municipales o comunales, de que, por ejemplo, si se pide el auditorio del lugar para un acto político, se tenga que prestar a todos los partidos políticos. Ese es el problema. Ese no es el problema. El problema de la corrupción y el financiamiento público y legal a las elecciones o a las campañas, para ser más precisos, viene cuando, por ejemplo, el señor diputado que se quiere reelegir utiliza su vehículo para ir a los actos de campaña. Viene cuando la señora alcaldesa o la señora senadora o candidata que quiere llegar a un cargo público, pues amenaza a quienes trabajan con ella en la función pública, en la burocracia, porque si no van a tal evento, pues los va a despedir. O con que si no le dan los nombres de 15 personas que se comprometan a que voten por ella, pues va a venir una sanción. Eso es lo que no se vale. Eso es lo que no se vale. Ahora, esos son actos pequeñitos. Me refiero a pequeñitos porque no es Odebrecht, este caso que conocemos tan grande y que ha impactado seguramente en cualquiera de los países de donde ustedes nos están viendo, ¿no? Aquí en México sigue siendo un tema, en Perú es tema, en Brasil es un tema en toda América Latina, ¿no? El famoso caso Odebrecht. Sí, desde luego, eso es corrupción, pero esa es la corrupción macro que todos conocemos y sabemos. Yo quiero centrar en la chiquita, en la que a lo mejor no se ve, pero termina por ser trascendental. Y quiero, porque vamos con el tiempo, quiero platicarles una experiencia personal respecto de esto y el impacto. Este caso que les voy a platicar es un caso cierto, es un caso que me tocó en mi etapa de consejero electoral, y lo platico porque ya es un asunto público, o sea, ya está resuelto, los tribunales ya, es un asunto de 2018. El suceso es el siguiente. Un presidente municipal, digamos un alcalde de un municipio importante, municipio turístico con un porcentaje importante de población, da una entrevista junto con su hijo era regidor, ambos dan una entrevista donde dicen que van a buscar la reelección. Bueno, dicen que quieren reelegirse. A lo mejor ya son citados de campaña, pero es el tema débil. El tema de hoy es corrupción. Dicen que se quieren reelegir. Esto sucede ya en proceso electoral. Todavía no iniciaban campañas.
todavía no iniciaban, incluso no iniciaba todavía el proceso interno de selección de los partidos políticos. O sea, todavía no era seguro que puedan ser candidatos, pero ya había iniciado el proceso electoral. Estaba muy cerca la fecha en la cual los partidos iban a decidir sus candidatos. Entonces dicen esto. Pocos días después, ya en el momento donde su partido político iba a decidir cuáles eran las candidaturas, hacer un evento muy grande en la plaza de una comunidad de ese ayuntamiento, pero un evento realmente de masas, un evento grande, ¿no? De estos donde pues está ahí la explanada del pueblo y mandan poner lonas y sillas, estos eventos grandotes, ¿no? Que de repente los políticos de las políticas les gusta, ¿no? Como para sentir así, sentirse arropados o arropadas por el pueblo, ¿no? En este evento, ¿qué es lo que hacen? Bueno, dice que es la entrega de una serie de un programa de apoyo, que le ponen un nombre X, programa de apoyo municipal, llamémosle en este momento así, donde van a entregar láminas para el techo. Es una zona pobre, entonces, bueno, la gente suele hacer autoconstrucción, construir sus propias casas y poner techo de lámina, ¿no? Entonces, láminas para los techos, eh, sacos de cemento, grillos también para la autoconstrucción y tabletas de estas para estar conectados al internet, ¿no? Hacen este evento, insisto, ya en proceso electoral, se da cuenta con secretarios públicos del evento y además concurren otras cosas. Por ejemplo, todo el tempete y demás está pintado del color de la administración pública de ese municipio, que además es el color del partido, algo que es común en algunos países. Si hay un partido que el color es el verde, pues pintan de verde. Es el amarillo, pues pintan de amarillo. Y otro que es el púrpura, pintan todo de púrpura. Pero además usan un logo, como una especie de logo del evento, un animalito, es el mismo animal que aparece en el logo de su partido político. Pongan que el logo es un jaguar, por poner un ejemplo, un león. Entonces, el logo del partido. Entonces, el logo del evento es otro león, otro jaguar, que es casi, no es exactamente el mismo, pero casi es el mismo, y evidentemente la idea es que parezca que es el mismo. O sea, casi, como que a la gente no se le olvide que el evento está vinculado a un partido político. Cuando se trata de un evento de una administración pública, con recursos públicos, que se supone se está ejecutando un programa público. Se hace este evento y ya se imaginarán cómo se pusieron los partidos de oposición, vinieron las impugnaciones, los señalamientos, y se tuvo que iniciar algo que en México se llama procedimiento especial sancionado. Este es un procedimiento, digamos, de derecho disciplinario, o de derecho administrativo disciplinario, que existe en materia electoral para ciertas violaciones a la ley que hay en procesos electorales. Y en este caso concreto, como ustedes ven, tenía que ver con una cuestión de corrupción. Porque lo que se estaba haciendo era servirse de los recursos públicos, o sea, del dinero para hacer el evento, pero también del dinero para comprar los materiales, las cosas que se regalaron, insisto, las láminas, las bolsas, los bultos de cemento, las tabletas para el internet, e incluso la convocatoria, porque lo que se hizo fue una convocatoria por parte del municipio. Por ejemplo, hicieron algo que ustedes saben que se usa mucho en las comunidades, que es el famoso perifoneo. O sea, esto de que pasa un vehículo con una bocina, por ejemplo, los que compran fierro viejo o invitando a un evento, entonces perifonaron en varias comunidades diciendo que era un evento del municipio. Cuando nos toca investigar el asunto, pues empezamos a pedir información. Entonces, bueno, a ver, el primer tema era, ¿el evento se realizó o no se realizó? Si se realizó, ¿qué pruebas tenemos? Bueno, pues aquí están las notas de prensa, que tienen un valor indiciario, pero bueno, pues, tienen un valor. Y aquí tenemos la fe pública, o sea, lo que los fedatarios y las fedatarias públicas levantaron y constataron ese día. Entonces se convierte en un documento público, una escritura pública, un documento que hay que creerle, pues. Tenemos estos elementos. ¿El evento se realizó? Sí, sí se realizó. Y se realizó con las condiciones que les estoy platicando. Había fotos, había video, había descripciones, todo. Entonces empezamos a pedirle información a la administración municipal. A ver, tú dijiste en este evento que se trataba de entregar el programa de apoyo municipal. Ok, muy bien. Dame
la información del programa de apoyo municipal. ¿Qué información tienes que tener? Bueno, primero, el acta del cabildo donde se aprobó. Segundo, conforme a la ley, tiene que tener indicadores. ¿Cómo vas a determinar, por ejemplo, a qué personas van a ser beneficiarias? ¿Cuáles van a ser los beneficios? ¿Cómo vas a medir la eficacia del programa? Todos estos indicadores que se deben de y la respuesta del municipio fue que pues no existía, que lo que había era otro programa con otro nombre, del cual tampoco eran bases de operación y que tampoco estaba presupuestado. Pero pues había este programa que tiene otro nombre y de ahí sacamos para comprar todo esto. Muy bien, ¿y dónde está la autorización del cabildo? Es quien tiene el control financiero. No, pues es que lo dijo el presidente municipal. No, perdón. El presidente municipal o el alcalde, desde luego, es una figura política relevante, importante, trascendente, de representación popular, todo lo que ustedes quieran, pero no es Dios Padre. Entonces, no se puede saltar la ley. ¿Qué fue lo que vino? Pues una sanción. Pero quiero que observemos algo. La sanción vino por el lado electoral, porque quienes me están invitando a platicar con ustedes el día de hoy es una contraloría, y entonces ustedes inmediatamente seguramente estuvieron pensando, por ejemplo, en inhabilitaciones. No, a ver, es que lo estoy abordando, insisto, de la materia electoral. Fue muy interesante, porque tuvo 3 efectos. Primero, vino una sanción electoral. Vino una sanción electoral porque este acto de corrupción se vinculó con el hecho, que además era lo que ellos querían, de promocionarse. Se promocionaron ilegalmente, porque resulta que el señor presidente municipal, que se quería reelegir, y su hijo, que también buscaba un cargo público, son los que estuvieron presentes entregando. Entonces, evidentemente era un acto de promoción. Entonces, vino una sanción pecuniaria, una sanción de dinero respecto de ellos, por la parte electoral. Pero además se dice, hay que dar vista. Hay que dar vista a quién, al órgano interno de control, o sea, a la Contraloría Municipal. Porque puede haber, seguramente lo había, pero en sede electoral no podíamos definirlo, un daño administrativo, una afectación al erario público. Entonces, que la Contraloría lo determine. Pero también hubo una vista, o sea, una remisión de un expedientillo, o de las copias del expediente, a la autoridad penal, al Ministerio Público, a la Fiscalía. ¿Por qué? Porque puede haber una configuración de un delito. Entonces, quiero que observemos cómo un acto de corrupción en materia electoral puede tener distintos efectos. Puede tener efectos en sede electoral. Por ejemplo, en algunos casos puede llevar a perder el registro de la candidatura o el derecho a registrarte a la candidatura. Puede tener efectos resarcitorios, por ejemplo. Puede tener efectos disciplinarios, administrativos, como, por ejemplo, alguna inhabilitación para acceder a cargos públicos. Y ahí podríamos comentar también algunos criterios de la Corte Interamericana, si ustedes quieren. Y por último, puede tener efectos penales. O sea, puede tener 4 distintos tipos de efectos, un acto de corrupción vinculado a la materia electoral. Quisiera cerrar esta parte de mi intervención atendiendo al tiempo y a esta oportunidad de rebotar con ustedes las preguntas y los comentarios. Quisiera cerrar diciendo que la corrupción es un fenómeno, ustedes lo saben, multifactorial, y que además, y como he tratado de dejar claro aquí, puede ser atendida o atacada o enfrentada en distintas sedes, pero particularmente en la materia electoral. A las autoridades electorales nos debe de preocupar mucho. Nos debe de preocupar mucho y debemos estar atentas como autoridades a utilizar los mecanismos que la legislación nos dé para tratar de evitar este tipo de actos. Sí, desde los actos de la gran corrupción que ya mencionaba yo hace un momento, pero sobre todo, pero también, diría yo, también estos actos pequeños de corrupción que pueden tener un impacto muy marcado y muy definido respecto de elecciones muy concretas, sobre todo elecciones en el nivel subnacional o estatal, por eso, o de provincias o de cantones, y las elecciones en nuestras comunidades, en nuestros municipios. Ahí me parece que tenemos un reto muy importante, las autoridades electorales. Sí, desde luego los partidos, sí, desde luego la sociedad, pero sobre todo las autoridades electorales, por una razón de fondo. La razón de fondo es la siguiente. Y permitimos, a ver, hay una
lo voy a poner no en mis palabras, sino en unas mucho mejores, que son las palabras de Mark Twain, este gran escritorista norteamericano del siglo XIX. Mark Twain, en alguna ocasión le preguntó su opinión acerca del Congreso de Estados Unidos, y Mark Twain respondió, fíjense, es el mejor Congreso que el dinero pudo pagar. Es el mejor Congreso que el dinero pudo pagar. A las autoridades electorales, creo, nos debe de preocupar, como a las autoridades de otro tipo, que los congresos, las gubernaturas, las presidencias no sean compradas con dinero, sino sean producto del voto popular. Que este voto popular sea auténtico, no sea presionado y no sea inducido por aquel corrupto. Bien, me lo permiten, yo quisiera dejarlo aquí para que pasáramos a la etapa de preguntas y respuestas. Traté de ilustrarlo con un caso que conozco bien porque me tocó resolverlo, pero bueno, pues podemos ahorita en esta etapa, que creo que puede ser la más enriquecedora, rebotarlo. Entonces, yo quedo a su disposición para las preguntas. Se vale también que me digan, más que una pregunta, tengo un comentario. Entonces, adelante. No sé quién vaya a coordinar esta parte. No sé si tú, ¿sabes? Sí, yo ¿Vayas voy a apoyar en esta coordinación? Sí, agradecemos a Luis Octavio. Decirles que, Sí, dígame. perfecto, perdón, hablé de tú, ¿sabes? No tengo problemas si me hablan todos quienes están aquí de tú o de usted, no tengo problema. Entonces, adelante, por favor. Sí, a ver, agradecemos al señor Luis Octavio Pado Grajales por esta conferencia y por su interesante participación. A continuación pasaremos a las preguntas del público, que estará a cargo de la señora Carla Gutiérrez. Señora Carla, adelante. Gracias. Luis Octavio, tenemos algunas preguntas por parte de nuestros asistentes. Nos indican aquí, dice, en el Perú, la Contraloría informa que la corrupción se lleva el 14% del presupuesto todos los años. ¿Qué podemos hacer para reducir la corrupción? Perfecto. ¿Qué podemos hacer para reducir la corrupción? Es una estupenda pregunta, y yo pensaría que ese dato del 14% es un dato que puede ser muy similar en otras partes de América. La respuesta fácil, porque es la respuesta que siempre se da, con educación. Hay que educar a las nuevas generaciones y demás. Y probablemente sea parte de la respuesta, pero yo creo que no es la única. Yo creo que no es la única. Y creo que es una respuesta de largo plazo. Lo primero que yo diría es que, a ver, esto parte por rediseño institucional y legal. La corrupción se da porque hay espacios para que se dé la corrupción. Por ejemplo, esto tiene que ver con el diseño legal. Pensé en un área que suele ser en América Latina muy complicada, que es todo lo que tiene que ver con la construcción. Licencias de construcción, autorización de cambios de uso de suelo, cuestiones de reservas ecológicas, que siempre es una parte que, sobre todo en las grandes megápolis que tenemos en América Latina, suele ser un tema muy complicado. Lo voy a utilizar como... Bueno, yo creo que ahí lo que tenemos que hacer es, en lugar, revisar la legislación. Mientras más barroca, y los peruanos y los mexicanos somos muy barrocos, mientras más barroca, más compleja, más alambicada sea una legislación, más espacios hay para corrupción. Mientras más trámites hay que realizar, mientras más papeles hay que obtener, más espacios hay para la corrupción. Por lo tanto, esto pasa, me parece, en un primer lugar, por una revisión de los procedimientos y de los trámites. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, muy sencillo. ¿Cuántas veces interactuamos con una misma administración pública a lo largo de nuestra vida y nos pide 3 o 4 veces o 5 los mismos papeles? El agradecimiento, el documento de identidad. No es, por ejemplo, puede tener en un repositorio electrónico. O basta con que lo hagas una vez, te genera un archivo electrónico, e inmediatamente cada vez que tengas que volver a un trámite, esto se solicite, simplemente indiques el archivo electrónico donde ya se encuentra almacenada la información. Bueno, mientras menos trámites, mientras menos papeleo, menos espacios para la corrupción. Eso me parece que por un lado. Por otro lado, también creo que tiene que ver con los incentivos. De repente hay incentivos perversos que favorecen la corrupción. ¿Por qué? Porque si no das la coima, si no das la mordida,
si no das el recurso, si no das el apoyo, tu trámite se te va a tardar y el de enfrente es tu contrincante o tu contraparte o tu competidor, que sí va a dar el dinero, que sí va a dar el apoyo, la mordida, como le llamemos, pues va a tener el trámite con anterioridad. Entonces, hay que ir eliminando esos incentivos. Eso pasa, insisto, por una revisión de la legislación. Sé que es una respuesta un poco general, no voy a hacer una respuesta mucho más específica porque necesitaría ser un experto del contexto de Perú, pero me parece que puede ser una base para empezar a analizar esto. Muchas gracias. Nos indican, a ver, las promesas de campaña que no se cumplen, ¿podrían considerarse como indicios de corrupción? Es una espléndida pregunta. En un estado del sur de México que se llama Chiapas, pegado a Guatemala, hace años existió una institución pública muy particular. Esta institución lo que hacía era que registraba todas las promesas de campaña. El candidato de tal lado prometió que va a poner un puente, el candidato de tal cargo propuso que iba a hacer una escuela, el candidato de este otro dijo que iba a poner un mercado, por ejemplo. Entonces, de todas las candidaturas del Estado, que eran cientos de candidaturas, este instituto llevaba una lista de las promesas y después verificaba el cumplimiento. Entonces decía, a ver, la candidata ganadora, de aquellos que habían ganado, la candidata ganadora de este municipio dijo que iba a poner una escuela. Entonces vamos a verificar si puso la escuela. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de que cuando venían acabando su periodo de gobierno o de diputación, este instituto daba a conocer públicamente qué promesas habían cumplido. La idea de esta institución era que normalmente los políticos quieren seguir ascendiendo, ¿no? O sea, quien es senador quiere ser gobernador, quien es gobernador quiere ser presidente, quien es alcalde de un municipio quiere ser diputado, quiere ser senador. Entonces, que la gente tuviera esta información para tomar y decir, pues ese señor que me viene a pedir de nuevo el voto, de las 100 cosas que prometió, hizo 20, o hizo 80, o hizo las 100, o hizo 10. La idea era muy buena, ¿eh? La idea era muy buena, a mí me pareció una buena idea, ¿no? Pero no funcionó. ¿Saben por qué no funcionó? Por una cuestión cultural. En ese estado, normalmente, quien llega a un cargo público, por ejemplo, presidente municipal, por ejemplo, regidor, por ejemplo, diputado, no aspira a otro, así como que es al que llegó y ya no busca otro. Ya no busca otros cargos. Entonces, esta retroalimentación a la ciudadanía quedaba un poquito trunca. Lo que quiero decir entonces es que sí parece una buena idea llevar una cuenta del cumplimiento de las propuestas o de las promesas de campaña, pero que también depende del entorno social. Si es un entorno donde la clase política sigue siendo más o menos estable, siguen buscando acceder a distintos cargos, entonces va a ser una clase política como más sujeta a accountability, que le llaman, ¿no? A esta rendición de cuentas. Si no, pues va a pasar como en este estado que lo estoy platicando, que pues la verdad parece que no tuvo un gran efecto. Ahora, ¿debe ser visto como una cuestión de corrupción? Yo creo que no necesariamente, no necesariamente. No todo incumplimiento parece que es una cuestión de corrupción. En algunos casos podrá ser indiciario, pero no estoy seguro que en automático podamos considerarle como un caso de corrupción. Gracias. A ver, ¿por qué o cómo se contextualiza la corrupción en la política? Yo creo que se contextualiza en buena medida a partir de dos elementos que comentaba yo al inicio. Uno, una concepción patrimonialista. O sea, llega al encargo, entonces todo lo que depende, todo lo que está escrito en mi oficina, lo puedo usar como si fuera mi propiedad. Entonces, allá hay 5,000 hojas que trabaje toda la gente, pues me llevo 1,000 para mi casa, ¿no? ¿Para qué? Pues para que hay mis hijos para hacer la tarea. O el ejemplo que he puesto, ¿no? Tengo vales de gasolina, entonces me llevo los vales para usarlos no en el vehículo oficial, sino en mi vehículo de mi casa, ¿no? O dispongo del personal que está a mi servicio. Para efectos del servicio público, dispongo de ese personal para mi atención personal. Miren, son muchos casos pequeñitos que ustedes seguramente tienen en la mente. Les voy a platicar uno que me enteraba yo, ¿no? Una funcionaria pública de buen nivel de dirección, no general, pero una dirección de área, y resulta que la directora general
la estaba mandando a su casa, o sea, a la casa de la directora general, para que vigilara cómo eran las cortinas en esta casa que ella había comprado. Bueno, esa es una corrupción, ese es un acto de una posesión patrimonialista, de que esta persona está adscrita a mi oficina, pero es como si estuviera adscrita a mí como mi empleada personal. Eso por un lado. Por otro lado, y me parece que son los casos graves, más grandes de corrupción, cuando se mezcla la élite empresarial y la élite política. Hay un libro, me acabo de mudar, entonces no lo veo aquí rápidamente. Se los voy a citar porque este es un libro que desarrolla la idea muy claramente. Se llama The People versus Democracy, la gente contra la democracia, de un profesor que se llama Yascha Mounk. Yascha Mounk, analizando el caso norteamericano, pero yo creo que podemos proyectarlo a varios países, dice que esta compenetración entre la élite empresarial y la élite política ya es muy profunda, porque resulta que de repente los políticos y los empresarios se juntan todo el tiempo porque conviven todo el tiempo, viven en los mismos lugares, en los mismos fraccionamientos elegantes, van a las mismas universidades o escuelas privadas, se forman en las mismas escuelas en el extranjero. Entonces, de repente, el señor ministro, y no hablo de nadie en particular, hablo de todos tal vez, el señor ministro de Construcciones, por ejemplo, pues, estudió la carrera junto con el director de la empresa más importante de construcciones de la empresa privada, ¿no? Eso en automática hay corrupción, no, quiere decir que hay una cercanía, no necesariamente es buena, que no necesariamente es buena, y que además implica un alejamiento del pueblo o de la ciudadanía. Yo diría que esos dos elementos. Muchas gracias. Dice, ¿por qué habiendo entidades de control y leyes para sentenciar estos actos de corrupción, cada día hay más corrupción en los países latinos, especialmente en el Perú? Gracias. Yo lo que diría es que, a ver, creo que toda América Latina fuimos sacudida. Todos nuestros países se sacudieron con los grandes casos de corrupción. Por ejemplo, estoy pensando en el caso Odebrecht. Y me parece, ustedes me corregirán, pero seguramente en Perú ha sucedido algo muy similar, que ha provocado que se sacuda en toda América Latina las estructuras diseñadas para evitar la corrupción. Estoy pensando, por ejemplo, en México, en una cosa que se llama el Sistema Nacional Anticorrupción. De repente, todo el mundo en México nos va a importar quiénes eran los magistrados de la sala anticorrupción del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, porque es el que se encarga de estos grandes asuntos. Entonces empezamos a voltear a ver y a decir, bueno, ¿cuál es el procedimiento de selección? ¿Cuál es la carrera de quienes quieren estar en esos qué experiencia tienen? O sea, nos empezó a llamar la atención y eso también modificó todo esto. Si nos vamos, por ejemplo, a posturas internacionales, por aquí tengo una referencia específica. No quiero citar de memoria el nombre de la institución internacional. Lo tengo, permítanme un segundo. La famosa operación Bajat, ¿no? A ver. Transparencia Internacional, por ejemplo, ¿no? Esta organización internacional lo que ha recomendado a varios países de América Latina, por ejemplo, es controlar, en primer lugar, controlar el financiamiento de las campañas, controlar el financiamiento político. Ese es en un primer momento. En un segundo momento, fortalecer la integridad electoral. ¿A qué me refiero con fortalecer la integridad electoral? A fortalecer la calidad de las personas que trabajan en los órganos electorales, sean auténticas especialistas y la capacidad de toma de decisiones, reforzar los sistemas de control, incluso los sistemas de control previo. Voy a poner un ejemplo muy sencillito, muy sencillo. A ver, la corrupción suele darse en efectivo, porque de la corrupción normalmente pide recibo para efectos fiscales, ¿no? Entonces suele ser en efectivo. Por ejemplo, una política pública, una legislación que obligue, por ejemplo, a que todos los actos de gobierno, todos los pagos de gobierno, sean por conducta de transferencia
electrónicas o de redes reduce el espacio de la corrupción, o sea, de la entrada de recursos públicos ilegales a las campañas. Porque cualquier transferencia electrónica o cualquier cheque es rastreable. $10 en la mano de alguien no son rastreables, pero una transferencia sí. Entonces, por ejemplo, fortalecer ese tipo de controles ayuda de una forma muy, muy importante. Ahora, ustedes me van a decir, oiga, doctor, pero eso implica también que no todas las organizaciones públicas pueden hacerlo. O sea, pensemos en algún municipio o eh, en algún gobierno de comunidad que se encuentra en zonas alejadas donde no hay acceso a internet y demás, pues esto se vuelve complicado. Pero, por ejemplo, a medida en la que todas las operaciones públicas sean de manera de transferencia electrónica o cheque, eso ayuda a reducir, está comprobado, eso ayuda a reducir la corrupción. En la medida en la que también cualquier acto mercantil se vaya reduciendo el uso de recursos económicos en metálico o en efectivo, sea electrónico, sea bancarizado, también ayuda a reducir todos estos supuestos de corrupción. Ahí el problema que tenemos es que no todo el mundo en América Latina tiene acceso a los medios bancarios y también de repente, por ejemplo, las comisiones que cobran los bancos suelen ser muy altas. Pero bueno, es parte justamente del problema. ¿Cómo romper el círculo vicioso de tener servidores civiles que aceptan cargos para los cuales no están capacitados en el argumento de la necesidad de trabajo? Bueno, desde luego, creo que esto pasa por fortalecer los procedimientos de nombramiento. Sí. A ver, a mí me parece que, por ejemplo, para los altos cargos, los procesos, hay cargos que son políticos, de naturaleza política, que implican eso, una responsabilidad política, y que son pues, los nombramientos directos que hacen las presidencias de la República, incluso cuando requieren o incluso cuando no requieren la ratificación de los congresos. No voy a hablar de esos cargos, voy a hablar de cargos de la administración pública. Enfrentamos a un problema muy común en América Latina que es el cambismo, o como le llamábamos en México en el siglo XIX, la empleomanía. O sea, ya llegó un nuevo gobierno, un gobierno de otro partido, entonces esperamos que despida mucha gente, que nosotros, como quienes apoyamos y quienes nos la jugamos, nos den ahora los trabajos a nosotros. Y esto se opone a la idea de un servicio civil de carrera, que me parece que es parte del problema. Ahora, desde luego, hay países y hay áreas de servicio civil de carrera que son muy sólidas. Estoy pensando, perdón la referencia nacional, pero en México, por ejemplo, el servicio de carrera del INE o los servicios judiciales, el Servicio Judicial Federal o el Servicio de Relaciones Exteriores, suelen ser muy sólidos en este sentido. Pero ¿qué debemos hacer? Bueno, debemos fortalecer los sistemas de selección, de manera que conjunten varios elementos. Primero, los elementos que nos garanticen la idoneidad de la candidatura a partir del cumplimiento de requisitos mínimos. A ver, por ejemplo, ¿es un cargo para que se requiere título o algún tipo de habilitación educativa? Esto no cuenta con él. O sea, ahí no hay de que, pues es que está estudiando, pues no lo tiene, pero es muy inteligente. No, esto no cuenta con él. Dos, exámenes de conocimientos. Rigurosos exámenes de conocimientos que nos acrediten, no solo de conocimientos, de competencias laborales, que nos acrediten que la persona tiene los conocimientos, las habilidades, las actitudes, no aptitudes, sino actitudes necesarias para el desempeño del encargo. Evaluaciones objetivas. Y por evaluaciones objetivas me refiero a que en los tribunales o comités de selección de personal participe no solamente, digamos, la superioridad jerárquica, sino otras instancias, por ejemplo, instancias educativas, que no tengan un interés directo en la persona que pueda ser nombrada. Entonces, me parece que ahí lo que tenemos que hacer es repensar los servicios profesionales de carrera. Esto también implica otras cosas, como son las garantías de tipo económico, por ejemplo, que los sueldos sean adecuados para el desempeño del cargo y para la responsabilidad que tiene. Esto me parece que es también un elemento fundamental. Y pasamos a nuestra última pregunta. Dice, en la mayoría de las veces, si no es general, la inversión en campañas no se determina durante el proceso eleccionario, sino mucho después, cuando el ganador ya está en el poder
y el poder político influye sobre las investigaciones y duran años en este proceso judicial. ¿Qué solución puede proponerse? Bueno, yo creo que hay varias. Primera es diseñar un sistema muy robusto de fiscalización electoral. La fiscalización electoral implica quiere decir responder tres preguntas. Tres preguntas. La fiscalización electoral. Primero, respecto de partidos políticos y candidaturas. ¿Cuánto dinero tienen? ¿De dónde les llegó? ¿Y qué se va a gastar? Esas tres preguntas. ¿Cuánto tienen para gastar? ¿Cuáles fueron sus fuentes de financiamiento? ¿Qué lo gastaron? Son tres elementos indispensables. En algunos países, por ejemplo, está muy restringido en lo que se puede gastar. En otros pueden gastar en programas en anuncios de televisión, balones de fútbol, libretas, lo que quieran. Miren, yo he sabido de casos donde se ha regalado, por ejemplo, y siendo legal, regalar refrigeradores. O sea, imagínense en una campaña electoral que te regalen un refrigerador, por chiquito que sea. O sea, le quepan 3, 4 refrescos y una pierna de pollo, por chiquito que sea, o te refri, ¿no? Entonces, me parece que eso es importante. Ahora, esa fiscalización debe ser idealmente en tiempo real. Esto es, se debe estar fiscalizando ya en las campañas, nada de después, sino ya en las campañas, lo cual obliga a que los partidos políticos y los candidatos y candidatas sean responsables solidarios. Solidarios. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el partido político no presentó el estado financiero en tiempo y en forma, o los gastos, porque el partido se hizo bolas o porque el candidato se hizo bolas o lo que ustedes quieran, la sanción sea para el partido y también para el candidato. Cuando los candidatos o las candidatas les empiezas a pegar en el bolsillo, empiezan a sentir, ay, y no solamente a los que ganan, incluso a los que pierdan, si tuvieron un mal manejo financiero, si obtuvieron recursos que fueron ilegales. Eso me parece que es muy, muy importante. Voy a regresar al ejemplo que les platicaba de este caso del presidente municipal. La sanción que se le puso a este presidente municipal, una sanción muy alta, económicamente fue muy alta. ¿Por qué? Porque ustedes saben que cuando se fija una sanción en materia penal o en materia disciplinaria, se tienen que tomar en cuenta varios parámetros. Por ejemplo, la entidad del daño, si hubo dolo o culpa, si fue algo reiterado o no. Pero otro elemento fundamental es la capacidad de pago. O sea, vamos, la misma conducta ilegal la puede cometer una persona que gana el equivalente de $10,000, ¿no? por hablar de una cifra, pues pueden convertir a su moneda local, en los países que me están observando, a una persona que gana $4,000,000 al año. Obviamente, mientras más ganes, la sanción es mayor. Lo que yo he observado es que cuando se le sanciona directamente a la persona y se le pega en el bolsillo, pero siempre que la sanción sea representativa, sea importante, o sea, no simbólica, no una sanción simbólica, es cuando empiezan a ser más cuidadosos y más cuidadosas con este tipo de situaciones. Desde luego, esto depende del entramado legal en cada país exista. Pero yo creo que va justamente por ahí. En la medida, a ver, a veces, no digo que todos, y no digo que siempre, ustedes podrán juzgar mejor que yo, a veces los partidos políticos o los propios candidatos o candidatas pueden como que hacer un análisis de riesgo, ¿no? Y decir, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Si lo peor que me puede pasar es que me venga una sanción, una multa de aquí a 3 o 4 años y va a ser una multa menor, pues me la juego. Pero si la sanción es, me van a quitar la mitad de mi financiamiento en un año, la sanción es que me va a anular la elección y yo como partido y yo como candidato no voy a poder competir en la elección de reposición, puede ser que se la piensen un poquito más. Entonces, esto pasa justamente por eso. Ahora, también pasa por otro elemento fundamental, que es temas como secreto bancario. O sea, ¿quién puede levantar el secreto bancario? Solamente las autoridades hacendarias, también las autoridades electorales, solamente las autoridades penales y dentro de un juicio penal. Hay que verlo entonces como algo completo, o sea, como algo que abarca el tema de corrupción, el tema electoral, el tema penal, el tema bancario. Hay que verlo entonces de una forma, permítame la palabra, interdisciplinaria u holística.
Muchas gracias, Luis Octavio, por tu presentación de esta noche. No, ¿ya no llegó alguna pregunta? Ya tenemos, a ver, según... A ver, acá hay una última pregunta. Dice, las encuestadoras pueden direccionar las votaciones. ¿Cuál es su opinión en Perú? En la elección del 2021, las Sí, diferencias de resultados fueron bastante amplios. fueron bastante amplios, sí. En México hemos tenido experiencias de presidencia de la República que se gana por menos de un 1% de la votación. Ya se imaginarán cómo fue aquello, ¿no? De complicado, tenso y de interesante también, ¿eh? Digo, para los que nos gusta la materia electoral, pues es interesantísimo, ¿no? A ver, las encuestadoras. Primero yo diría que tendríamos mucho que decir, pero voy a tratar de ser breve. Tenemos que distinguir de varios tipos de instrumentos. Las encuestas, los sondeos, las encuestas de salida y los conteos rápidos. Son 4 instrumentos distintos que no son los mismos ni son iguales. Una encuesta debe de llevar toda una metodología muy seria, muy rigurosa, para que arroje resultados ideales. En procesos electorales, y esto no solo sucede en México, seguramente sucede en Perú, yo diría que sucede en todo el mundo, digamos que hay 2 tipos de encuestas. Las encuestas de tracking que hacen los partidos políticos suelen ser las más precisas, las metodológicamente mejor diseñadas, que les permite ir definiendo a lo largo de la campaña cómo van sus candidatos, si están penetrando en la ciudadanía o no, y qué ajustes hay que ir haciendo. Esas encuestas suelen no ser públicas, suelen quedarse solamente en los altos círculos de los partidos, donde se toman las decisiones de qué ajustes hay que hacer. Después las encuestas que sí se publican en los medios, las encuestas que andan ahí circulando, y que no digo que no sean rigurosas, digo que a lo mejor no son tan exactas como las que usan los partidos políticos para ir ajustando sus estrategias. Ahora, una encuesta, una encuesta es un poco como un libro de un autor que no conocemos, o una autora que no conocemos. O sea, por ejemplo, ustedes piensen en alguna editorial que ustedes conozcan que sea muy seria. No quiero hacer el comercial, pero por ejemplo, yo conozco una editorial peruana muy seria que se llama Palestra. Seguramente ustedes la ubican, ¿no? Entonces, cuando yo veo un libro de Palestra o un libro de la Universidad del Externado de Colombia, por ejemplo, de un autor o de una autora que yo no conozco, yo digo, bueno, no conozco, pero la editorial es una editorial seria. O sea, el libro muy posiblemente sea un buen libro. Esto nos pasa con las encuestas. Cuando es de una casa encuestadora que conocemos que tiene tradición de buenos resultados, de seriedad, pues digamos que sí puede ayudarnos a orientar nuestra decisión. Pero en proceso electoral suelen surgir casas encuestadoras que nunca nadie conoció, que no existían y de las que no volvemos a escuchar. Y entonces de repente surge la casa encuestadora Vado, por decir algo, ¿no? Pero que no haya ninguna ya en Perú que se llama así, ¿no? Que saca una encuesta donde dice que fulanita de tal va 3 puntos arriba de Perengano por el puesto. Oye, esa casa encuestadora, no, pues no la conozco. Bueno, pues entonces, frente a la falta de prestigio, pues es difícil. Sin embargo, hay gente que se deja llevar. Yo diría, ¿cuántas veces nos llegan a nuestros teléfonos en época de elecciones? Pues las encuestas que nos comparten ahí las tías que nos mandan piolines en las mañanas, o que mandan la oración del día, nos mandan también ahí, ¿no? Oye, mijita, me llegó esta encuesta, dice que va fulano arriba, ¿no? Ese tipo de cosas hay que tener mucho cuidado porque muchas veces son estrategias de campaña. Muchas veces son estrategias, esa es una realidad, son estrategias de campaña. ¿Qué hay que hacer con esto? Hay que regularlas. Hay que regularlas. Oiga, pero ¿usted cree que todo se resuelve con el derecho? No, yo creo que no todo se resuelve con el derecho, pero creo que sí el derecho ayuda a regularlas. Y también creo que ayuda mucho cuando hay un trabajo, no diría yo colectivo, sino un trabajo conjunto entre las encuestadoras y la autoridad electoral. Por ejemplo, cuando la autoridad electoral se sienta con las encuestadoras y les dice, a ver, ustedes son las principales casas encuestadoras, las principales universidades que hacen encuestas en el país, ayúdenme a diseñar o a conocer cuál es la metodología adecuada. Yo no se las voy a imponer, porque yo me encargo de poner y de contar votos. Mi función
institucional no es hacer encuestas, pero ayúdenme, vamos a sentarnos y entre todos vamos a construir cuál es, digamos, la metodología, el aparato metodológico de una encuesta seria, para que podamos decirle a la gente, mira, una encuesta seria que tiene que tener una vitrina metodológica, con estos elementos, digo, para que no se conozca todo el estudio, ¿no? Una vitrina metodológica con estos elementos, un rango de más, menos o margen de error de tal, y desde luego, insisto, regulación. Por ejemplo, en algunos países se impide que el día de la jornada electoral se den a conocer tendencias electorales, o sea, se den a conocer encuestas, con la finalidad de que no se genere una guerra de encuestas y no se trate de presionar o de orientar la votación del electorado. Si hablamos de un país que tiene ese tipo de regulación, alguien viola esa regla, pues hay que imponer una sanción relevante, ¿no? Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Octavio. Luis Octavio, sí ha sido la última pregunta. Pasamos a Betsabe ya para el cierre de la conferencia. Muchas gracias. Betsabe, tu micrófono. Betsabe, tu micrófono. Sí, disculpe. Queremos agradecer nuevamente la participación de Luis Octavio Baldo Grajales y felicitarlo por la dedicación y tiempo ofrecido para el beneficio de los funcionarios y servidores públicos, así como de la ciudadanía en general. Muchas gracias. Muchas gracias. Si me lo permite, solamente quisiera concluir diciendo dos cosas. Primera, reiterando mi oferta de disculpas, en primer lugar a la escuela, en segundo lugar a todas y todos quienes nos acompañaron por mi entrada tardía. De nuevo les reitero mis disculpas. Segunda, invitarles a que me sigan en redes sociales. En Twitter estoy como @LobadoGrajales, L de Luis, O de Octavio, mis dos apellidos juntos, @LobadoGrajales. Muchas gracias por la invitación. Gracias, usted. Bueno, quedan cordialmente invitados a participar el día lunes 2 de agosto a las 7 de la noche en la conferencia magistral Las habilidades blandas y su importancia en el desempeño de los funcionarios públicos, que estará a cargo del ponente Rubén Gómez Sánchez Soto, quien es ingeniero mecánico por la Universidad Nacional de Ingeniería, Conferencia Nacional e Internacional y profesor principal de la UNI. Profesor de posgrado de la UNSO, UNAC y la UCT. Cuenta con una maestría en Administración de Proyectos de la Universidad para la Cooperación Internacional de Costa Rica y estudios de maestría en Administración con mención en Informática de Gestión en la Universidad de San Marcos. Además, es investigador en las áreas de construcción, gestión de proyectos, gestión de riesgos y fue premiado por colaborar en la organización del Congreso Internacional y Nacional de México, IMECA. La Escuela Nacional de Control ha lanzado el programa MOOC de actualización y aplicación de control gubernamental, donde podrán actualizarse en el marco normativo y conceptual, así como las herramientas relacionadas a técnicas y procedimientos para el planeamiento, planificación, ejecución y elaboración de informes de servicio de control. El programa inicia este lunes 9 de agosto y para mayor información, de nuestra página web o pueden escribirnos al inbox del Facebook de la Escuela Nacional de Control. Se les recuerda que para acceder a la constancia de participación electrónica deben de cumplir con las condiciones de participación. Además de ser así, estas serán enviadas a los correos electrónicos registrados en un lapso de 25 días hábiles, posteriores a la realización del evento. Asimismo, los invitamos a compartir su experiencia sobre nuestras conferencias en la sección de opiniones de nuestro Facebook, lo que nos permitirá mejorar y continuar con nuestras capacitaciones gratuitas. Tengan muy buenas noches y muchas gracias.